Os decía que hace 12 años yo llegué a mi primer CENIS, es decir, que desde entonces creo que he fallado a 1 o 2, que en su momento se llamaba Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad. Y después de este tiempo, para hacer una retrospectiva, me descargué el programa de aquel primer CENIS en el que estuve. Y en ese momento ya hablábamos de administración inteligente y, de hecho, hablábamos también de interoperabilidad, de seguridad de la información, de contratación electrónica, de ciudades inteligentes. Acabamos de escuchar un caso de éxito en ese sentido, de innovación pública, modernización, gobierno abierto. Si yo copio el programa de 2014 y lo pongo hoy, el 80-85% de los temas siguen vigentes a día de hoy, siguen siendo unos retos activos. Por lo tanto, la pregunta que me hice, después de todas estas ediciones, es si hemos digitalizado realmente. Que para esto habría que hacerse la pregunta de qué es realmente digitalizar, o si realmente la digitalización es un estado previo y un estado posterior, que es un debate quizá más profundo. Pero si entendemos digitalización como cambiar las cosas, mi pregunta es si lo hemos hecho o si hemos cambiado papeles por pantallas. Teníamos un diseño burocrático basado en el papel, al cual le hemos aplicado una tecnología, pero el proceso burocrático, sospechosos habituales, se parece demasiado todavía. Y para mí la digitalización nunca ha consistido en cambiar papel por pantalla, sino en trabajar diferente. Y creo que los que estamos aquí en este tipo de congresos compartimos esa visión. No en cambiar papel por PDFs, ¿no? Ese reinado absoluto que tenemos hoy en día del documento estático, difícilmente explotable, muy pesado, incluso del Excel, ¿no? Entonces sí, obviamente trabajamos en digital porque trabajamos con ordenadores y en unos y ceros, pero esa transformación todavía está por llegar, aunque la maduración está sobre la mesa. Por lo tanto, es hora de despegar. Es hora de ir al siguiente nivel de lo que entendemos por digitalización pública, de lo que entendemos junto a nuestros clientes y lo que entendemos en Berger Lebron en este sentido. De despegar a un modelo que conecte servicios públicos con datos y procesos y rompa con esa dependencia tan fuerte del documento cerrado y del documento estático. Que rediseñe el proceso administrativo hacia el valor añadido, hacia una palabra que a mí me gusta repetir, que es la burocracia inteligente. Recuperar el sentido de por qué la burocracia no está reñida y no debe estarlo con la agilidad y con la inteligencia. Que permita automatizar procesos sin su peor problema, que es la pérdida de control. Y que, por supuesto, aplique la inteligencia artificial no como adorno, que lo vemos mucho hoy en día, y es muy bonito y muy interesante, sino que la aplique como una herramienta real, que aporte valor al ciudadano y al empleado público. Y en este sentido, hoy queremos que despeguéis con nuestra nueva administración electrónica, hacia ese nuevo nivel. Una administración electrónica que se posiciona dentro de un ecosistema como la punta de lanza. A día de hoy, Berger Lebron tiene el ecosistema cloud para las administraciones públicas más completo del mercado. Pero con esta nueva administración electrónica, todo el ecosistema llega a un nuevo nivel que vais a conocer. Y para conocer precisamente las claves sobre las que hemos diseñado esta nueva administración electrónica, nos acompaña hoy mi compañero Juan Manuel Gómez, jefe de producto en Berger Lebron. Déjame ver. ¿Vale? ¿Cuál es la tecla del Next? Muy buenas. Pues vamos con las 6 claves. Primero, punto número 1, y antes de empezar, entender que en esta presentación que vamos a realizar vamos a intentar combinar lo que llamamos futuro con presente, aspiración con realidad, puesto que venimos de proyectos, estamos en proyectos y aspiracionalmente queremos una cosa y la realidad muchas veces nos dice otras. En el tiempo que tengo, sobre todo, vamos a fijarnos en 6 aspectos que consideramos esenciales, estratégicos y sobre los cuales va a pivotar la presentación. Clave número 1. Cuando hablamos de plataforma para la organización, es un espacio, sobre todo, en el que lo que queremos es conectar personas, procesos y datos. Y en esta plataforma no solamente vamos a ver que estamos haciendo administración electrónica bajo el consentido amplio, sino que hay toda una serie de aspectos esenciales que nos han de llevar
a este nuevo concepto de administración electrónica. Punto número 1. Nos vamos a ir naturalmente a un entorno 100% SaaS. Eso significa nube, alta seguridad, alta disponibilidad, olvidarnos del concepto de versión y, sobre todo, trabajar en estos aspectos que conforman una plataforma. Y cuando hablamos de plataforma, no hablamos de productos, hablamos de esa idea de cómo vamos a conseguir valor añadido. En este sentido, vamos a disponer de un núcleo de información evidente. Si queremos obtener, sobre todo, información de calidad o ofrecer servicios de calidad, vamos a necesitar un núcleo de personas. ¿Es el único núcleo de personas? Cosa típica que nos aparece. No. Vamos a entender cómo tenemos que interoperar en este núcleo de personas. Junto con el núcleo de personas, muy importante, estricto cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Alta trazabilidad, seguridad a nivel de detalle, si queremos, y sobre todo el enfoque a entender que este núcleo es esencial. Y en el núcleo vamos a encontrar otra cosa esencial, que es el territorio. Y en el territorio es lo que vamos a proponer, esa gestión del dato de valor vía georreferenciación. En el núcleo vamos a encontrar la base de datos del gestor documental esencial, puesto que cada vez más, ya nos lo dice el Esquema Nacional de Interoperabilidad, estamos y tenemos que tener expediente y documento electrónico. Por encima, si hablamos de una plataforma de administración electrónica, hemos de entender que tenemos que tener los medios y la organización electrónica. Hablaremos de usuarios, de unidades organizativas, naturalmente que vamos a hablar de cargos políticos, partidos políticos y cómo ellos van a participar en lo que va a ser la propia tramitación. Hablaremos de un portafirmas, pero el cargo político va a participar en esa tramitación. En un segundo nivel, y esto es importante, naturalmente tenemos esta parte básica, pero en la misma plataforma vamos a incorporar el registro de entrada y salida, un tramitador de expedientes y vamos a ver cómo lo hemos puesto en marcha. También todo lo que va a ser los procesos de actas y acuerdos, también. Junto con ello, un libro de resoluciones y en la misma plataforma, el elemento esencial, vamos a tener sede electrónica. Y en la sede electrónica lo que hemos decidido es que tiene que haber una sede electrónica. Pueden haber diferentes proveedores, diferentes productos, pero no puede ser de cara al servicio al ciudadano que tengamos que ir en sedes electrónicas o subsedes por portales. El enfoque no tiene que venir por aquí. Tenemos que entender que los servicios digitales de valor están enfocados sobre todo en entender que los sistemas de información por debajo pueden ser una cosa, pero de cara al ciudadano tenemos que tener esa visión unificada de sede electrónica. ¿Vale? Punto número 1. Ir avanzando en el concepto de plataforma, pero sobre todo entender lo que entendemos o qué tiene que ser esa conexión entre procesos, datos y personas. Clave número 2. Y aquí nos podemos plantear el tema del IA. Y aquí o hablamos de Rosalía o hablamos de IA. Últimamente son las dos cosas habituales que tenemos. Y en este es importante entender lo que decimos, que yo creo que empezar a aplicar IA, y tenemos muchos ejemplos, en nuestro día a día es sencillo y realmente es muy útil. Ofimáticamente la IA nos resuelve muchos problemas. Otra cosa es qué pasa con los datos que ponemos en los chats. Ya hablaremos de eso. Pero es cierto, nos ayuda mucho. Pero cuando queremos aplicar IA en los procesos reales de nuestro día a día de gestión, es cuando tenemos el problema. Hacemos más copy-paste que aplicamos IA. Y me remito a alguna que otra estadística que nos dice que entre el 70 y el 85% de los proyectos de IA fracasan o tienen un retorno de la inversión menor que el esperado. ¿Por qué? Bueno, uno es la típica concepción que podemos tener por cierta presión a cierto nivel de aquí me tienes que poner una IA y aquí me pones una IA o IA a lo grande. Eso es fácil decirlo, pero la realidad es que es difícil incrustarlo en los procesos de negocio. Punto número 1. Punto número 2, sobre todo, y eso es otro elemento esencial, que esa capacidad técnica que tiene la IA o esa superautomatización, si no la conectamos con nuestro día a día, no vamos a conseguir un valor añadido real. Y es lo que estamos viendo, que técnicamente podemos tener un piloto de IA, oye, que responde perfectamente, pero a la hora de la verdad seguimos tramitando de la misma forma. ¿Qué estamos planteando en el tema de IA? 3 cosas básicas. 1, rediseñar los sistemas entendiendo que la IA ha venido para quedarse. 2, si tenemos esta IA, la usamos solo para los ciudadanos, para la gente interna o también para los ciudadanos. ¿Por qué no damos asistencia contextual y cambiamos el enfoque
de cómo hacemos la tramitación en la sede. Y 3, trabajamos con un procedimiento administrativo común y eso significa un catálogo de procedimientos, un catálogo de servicios. Ese catálogo de servicios, ¿cómo es? Pues el catálogo de servicios seguramente va a tener una foto como esta. Y si yo me voy a una página o una sede electrónica, voy a ver esta imagen y voy a ver un ámbito de actuación y además de ese ámbito de actuación, si me voy a un procedimiento voy a empezar a leer todo esto, que además no es un procedimiento único, que va a depender de determinados aspectos concretos para ver exactamente qué es lo que tengo que tramitar. Ese es un enfoque. Y otro enfoque es, ¿y qué pasa si diseñamos sistemas desde un principio pensando que tenemos que enseñar a alguien que hasta ahora no teníamos que enseñar, que es la IA? ¿Y qué pasa si cogemos y definimos ontologías? Y las ontologías son enseñar a una IA, como haríamos con un ChatGPT, qué significa expediente, qué significa procedimiento, qué significa actuación, qué significa plazo, qué quiere decir una resolución, cuándo puedo o no hacer una actuación. Esto lo podemos enseñar, porque al fin y al cabo se trata de esto. Segundo, si hacemos esto, seguramente queremos que una IA no invente, nos da terror que invente respuestas. Pues seguramente tendremos que poner en esta definición del catálogo preguntas y respuestas, porque son fuente de verdad. Y cuando decimos fuente de verdad, también decimos extractos de normativa, que justifique la respuesta. ¿Cómo lo va a justificar? Aportando estos extractos de normativa. ¿Vale? Y si seguimos avanzando, vamos a ver que lo que hasta ahora era tener que, bueno, esto me van a tener que hacer un desarrollo o tengo que cambiar el flujo, seguramente vamos a cambiar la forma en cómo se comporta un expediente por lenguaje natural. Vamos a poder redefinir este procedimiento de acuerdo a lo que hasta ahora estamos acostumbrados a escribir o dialogar con una persona para que luego lo implemente en una herramienta. Junto con ello, naturalmente, si el catálogo de procedimientos es el eje vertebrador, ¿por qué no aprovechamos esta potencia para facilitar en sede electrónica la tramitación o la consulta de lo que un ciudadano quiere hacer? Junto con ello, pues queremos avisos o queremos interpretar un expediente. Maneras, naturalmente, volvemos a lo mismo. Vamos a decirle en este catálogo de procedimientos y en cada uno de los casos, con lenguaje natural, cuándo queremos o cómo queremos un resumen de un expediente o cómo queremos obtener avisos. ¿Vale? Os pongo ejemplos, que casos de uso hay muchos y esto hay que entender que no acabaríamos de poner casos de uso, pero sí que vale la pena empezar a ver alguno de ellos que a lo mejor nos pueden llevar a la realidad lo que estoy explicando. Punto número 1. Listado de expedientes. Bueno, pues sí, necesitaremos un filtro, necesitaremos las cosas que habitualmente utilizamos desde la óptica más del usuario que está en tramitación. ¿Pero es la única manera? No. ¿Me tengo que ir a ChatGPT? Tampoco. ¿Quiero que cuando un usuario se siente la IA con el lenguaje natural le dé un resumen de lo que tiene encima de la mesa? Pues seguramente deberíamos pensarlo así. ¿Cómo lo hemos definido? De acuerdo a este catálogo y de acuerdo a estas definiciones, por favor, en función del contexto de este usuario y de acuerdo a las reglas de la organización, queremos hacerlo de esta manera. Siguiente, ¿vamos a hacer una IA que prescriba o que realmente actúa? De momento vamos a hacer una IA que prescriba. No tiene autoridad, ni mucho menos, pero sí cuando nos encontramos delante de un procedimiento y en este caso de un expediente en concreto y tenemos que continuar, podemos hacer que la IA analice ese procedimiento y, naturalmente, con los datos de situación de ese expediente, nos prescriba la siguiente solicitud que deberíamos continuar. No tiene gran misterio si lo pensamos, pero sí que lo que nos permite de nuevo es integrar en los procesos de negocio las posibilidades que nos ofrecen las nuevas soluciones. Expedientes complejos, situaciones o que no me conozco el expediente, podemos empezar a navegar por las pantallas o podemos pedir un resumen del expediente. Estamos en lo mismo. Casos, os lo digo, hay casos de uso montones, pero es cierto que de manera sencilla, si tenemos muy bien definido y diseñado esos conceptos de catálogo de procedimientos, vamos a poder cambiar la forma en cómo trabajamos. Podría continuar, pero solo os pongo un ejemplo más, que es el que me interesa en todo caso, y este además viene asociado a los documentos. Los documentos que nos pueden llegar también naturalmente los vamos a poder gestionar o tramitar de diferentes formas.
Y en este ejemplo, pues este es un caso, yo solicité una devolución de ingresos, me suena, tuve la suerte que me lo devolvieron, por eso estoy orgulloso, básicamente. Pero sí que es importante entender lo siguiente, que cuando arrastramos documentación, lo que vamos a conseguir, si sabemos explicarlo con el catálogo de procedimientos, no solamente es este documento, anéxamelo en el expediente, sino hazme un extracto, identifícame de qué expediente está hablando, si ese expediente existe, quién es la persona interesada y, sobre todo, ¿qué me propones que haga con el documento? Este es el cambio. No es únicamente arrastrar o mirar si el documento tiene firma. Es entender cómo, de nuevo, introducimos la IA en los procesos actuales que tenemos. ¿Vale? 3, 4 casos, básicamente para que tengamos una pincelada y no sea únicamente el concepto PowerPoint. Intento siempre aterrizarlo, pero entendamos que casos habrán muchísimos. Esto hay que entenderlo. Punto número 3. Servicios digitales. Y aquí lo que planteamos son 3 cosas. 1, sede electrónica única. Tenemos por diferentes, y somos un proveedor más de sistemas de información, pero hay muchos proveedores de sistemas de información y cada uno tiene una solución. Pero de cada ciudadano es complicado el entender dónde están los datos y no debería ser así. Con lo cual, en nuestras soluciones nadie tiene sede electrónica que no sea la que estamos planteando aquí encima de la mesa. 2, hemos definido un catálogo, hemos definido procedimientos, hemos puesto IA. Pongamos el concepto de un asistente virtual que nos va a guiar en este concepto de la tramitación. Es lo más importante. Y 3, y por ello, es esta idea de que este asistente, como estáis viendo, nos permite no solamente hacerle preguntas, sino que también explicarle lo que yo quiero hacer. Oye, que quiero hacer una licencia de obras, pero resulta que el ayuntamiento me va a preguntar ahora si tengo que cambiar el cableado, si tengo que poner un saco de ruina en la calle o no. Y en función de ello es una cosa o la otra. Pues naturalmente esto nos lo van a preguntar, pero de una manera coloquial que vamos a ser capaces de entender cómo tenemos que avanzar en esta idea. Es decir, de nuevo, tenemos que entender que en los procesos del día a día de trabajo la IA está utilizando esta misma idea de cómo hemos definido el catálogo de procedimientos como eje vertebrador. Vale. Clave número 4. Y esta yo creo que es a veces más filosófica, pero para nosotros muy importante. Y es esta idea del gobierno del dato. Tema muy de moda, complicado yo creo a veces de explicar, pero sobre todo que debe ser un elemento clave para garantizar que vamos a ofrecer servicios de calidad. ¿Y cómo explicamos la soberanía del dato, el gobierno del dato? Y aquí vamos a plantear una analogía con lo que llamamos la teoría de los juegos, dilema del prisionero, que yo creo que la enumeró Ian Nash en el 94, Premio Nobel de Economía, y en la cual planteaba lo siguiente. Un escenario en el que la policía detiene a los sospechosos, no tiene pruebas suficientes para incriminarlos y los aísla en habitaciones separadas. No pueden hablar entre ellos. Y les ofrece el siguiente trato. Mira, si tú confiesas y el otro no, tú te vas de rositas y el otro se queda los años que veis aquí encima de la mesa. Veis aquí proyectados. Lo mismo a la reversa. Si los dos confiesan, os coméis cada uno 5 años. Y si aguardáis silencio, como no tenéis pruebas, al fin y al cabo vais a salir. Es decir, les plantea un escenario de cooperación. ¿Cuál es lo que nos dice la teoría de los juegos? Que hay un equilibrio imperfecto, que cada uno de los jugadores o de los players va a intentar optimizar su beneficio individual y se va a comer 5 años, cuando en verdad hay un equilibrio mucho mejor, que es cooperar. ¿Y toda esta filosofada para qué? Pues justamente porque en el gobierno del dato y la soberanía del dato, para que esto funcione, tiene que haber cooperación entre las empresas que trabajamos con sistemas de información. Y una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Y las integraciones siempre son dolorosas. Y para colmo, cuando cambian versiones, todavía más. En esto justamente lo que estamos buscando y nuestro planteamiento es romper con el dilema del prisionero. Y esto a la vez quiere decir lo siguiente. 1, 100% de la API disponible desde el primer momento, sin ningún tipo de limitaciones. 2, utilizar un componente técnico, que ya habéis visto que no he hablado nada de tecnología, que se llama
un broker de eventos. El broker de eventos tiene una gran cosa, es como un marketplace de datos, pero tiene la gran ventaja de que todo el mundo puede publicar y con, naturalmente, los mecanismos de seguridad que establezcamos, podemos consumir datos. Ejemplos, alguien hace un cambio en personas. ¿Tenemos que hacer una integración o tengo que publicar ese cambio para que el resto de la organización o sistemas de información lo puedan consumir? Quien dice esto dice cualquier evento de ámbito del núcleo o vertical de negocio se puede y se debe publicar para garantizar esta interoperabilidad. Actualmente hay mecanismos para pasar de ese equilibrio imperfecto a buscar un equilibrio de cooperación. Nos encontramos con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, nos encontramos con el Esquema Nacional de Seguridad. Deberíamos tener un catálogo de activos semánticos más avanzado y, sobre todo, que todo el mundo hablemos lo mismo. Pero también hay, y esto creo que es una necesidad, exigir en los pliegos de prescripciones técnicos y administrativas una mayor claridad en qué significa cooperar. Puesto que una cosa es decirlo y otra hacerlo. Clave número 5. Consecuencias automáticas. Elemento esencial, de nuevo. Y aquí, que cuando decimos consecuencias automáticas, nos referimos a lo siguiente. 1. Podemos tener tramitación electrónica. Podemos hacer 100% expediente electrónico. Pero llega un momento en un procedimiento administrativo común en que tenemos unas fases: iniciación, instrucción, resolución y archivo. En la fase de resolución, que vamos a tener una resolución estimatoria, desestimatoria, una aprobación, al fin y al cabo, si resolvemos, es porque queremos que pase algo. Hechos económicos, hechos de vida, los que digamos. Eso que pase algo es lo que en muchos sistemas implica que lo que hasta ahora era una tramitación electrónica, luego tenemos que avisar a la área correspondiente para que justamente aplique esas consecuencias. Ejemplos. Contabilidad, económico-financiero. Expediente de contratación, el área gestora hace un informe, una memoria justificando el gasto. Intervención, hace un certificado de existencia de crédito. Esto automáticamente tiene que generar en el económico-financiero, en la contabilidad, una reserva de crédito. No tenemos que ir con el informe firmado por intervención para hacer esa reserva de crédito. Concesión, solicitud de un beneficio fiscal o una bonificación en temas de vehículos para minusvalía. Pues deberíamos hacer lo siguiente, si la autorizamos: aplicar la bonificación, interoperar con la DGT, ¿qué más? Comprobar en padrón que esta persona realmente está empadronada y además comprobar que no sea titular de más de un vehículo. Esas son consecuencias y esa es la automatización que hemos de buscar. Que la podemos hacer con IA, la podemos hacer de mil maneras, pero el objetivo es entender que no nos hemos de quedar en tramitación. Hemos de continuar en esta línea. Y cuando dice esto, también por la parte que nos toca, en el económico-financiero lo que hemos hecho es justamente aplicar estas consecuencias automáticas desde dos vías. Uno, desde el económico-financiero voy a tener lo que llamamos el circuito de conformación de facturas, que se nos va a ir directamente al portafirmas. Voy a tener el circuito de validación de operaciones contables con el portafirmas, porque vamos a tener uno, pero a la vez que tenemos estos circuitos, son consecuencias automáticas que llamamos bidireccionales. Desde la parte de tramitación, cuando sea necesario informar a contabilidad de que se ha aprobado un hecho con consecuencias económicas, tenemos que hacer lo mismo. No tenemos que seguir pensando en ese enfoque más de transaccionalidad o de operaciones, sino todo lo contrario. Hemos de pensar en que si tenemos este flujo y tenemos cada vez más las herramientas necesarias, hemos de trabajar por procesos. ¿Vale? Ejemplos. Por último, y para mí esencial, de nuevo, yo vengo de proyectos, he hecho muchos proyectos y creo que cada vez más implantar en plazo y en forma ya no es un deseo, es una obligación. Pues que tenemos los ciudadanos y además tenemos la necesidad de entender que no es ser cambiar de herramientas, sino es de mejorar nuestra gestión. Mejorar nuestra gestión en plazo y en forma. No es que es muy compleja la herramienta, pues algo está pasando. Entonces, primero, garantizar una metodología en migración.
Y aunque parezca, migración es evidente, ya es evidente, pero es que los datos están de una manera en diferentes sistemas y con el nivel de calidad no deseado. Y aquí hay estrategias, y decir, no, es que quiero encajar el 100% en el sistema de destino. Seamos prácticos. A veces no nos viene de aquí. Necesitamos tener un foliado electrónico, necesitamos tener un expediente, un documento electrónico resumen. Pensemos, pero no intentemos buscar el encaje de un sistema de hace 15 años en el sistema hacia el que vamos. 2, practicidad. Y aquí llamamos despliegue progresivo o podemos llamar este enfoque de decir, es el momento de arreglar o aprovechar para hacer el flujograma perfecto de mi organización. No va a funcionar, porque siempre hay excepciones. Y naturalmente, pero si el procedimiento está escrito, el procedimiento está escrito, pero la realidad es que luego nos movemos en lo que llamamos, vamos a llamarle casos excepcionales. Y estos casos excepcionales nos llevan a que si hacemos un flujograma, nos liamos. ¿Qué proponemos? Justamente un enfoque mixto. Utilizar la IA, esto está claro, para definir este catálogo de procedimientos y, naturalmente, vamos a poder perfeccionarlo y vamos a poder llegar a flujos de tramitación muy reglados. Con lenguaje natural podemos llegar, pero seamos prácticos. Y lo que proponemos es, oye, procedimiento administrativo común tiene 4 fases. Naturalmente que en estas fases el 100% de la iniciación debería ser, si es posible, electrónica, con lo cual hay una gestión muy importante de lo que llamamos formularios y solicitudes de iniciación que publicamos en la sede. Fase de instrucción. Vamos a mover el expediente con actuaciones. Estas actuaciones van a tener sus datos específicos. Vamos a utilizar esta IA para generar los documentos asociados a las actuaciones. Vamos a utilizar la IA para hacer el documento de propuesta. Naturalmente es documento de propuesta. Ahí nos vamos a quedar. Y vamos a pasar a una fase de resolución y notificación. Y esa fase de resolución y notificación tiene que aplicar la clave número 4 que llamamos de consecuencias automáticas. Y finalmente nos encontraremos en esta fase de archivo. ¿Vale? Lo que estamos viendo, sobre todo en proyectos de este tipo, es que una herramienta, una solución, una plataforma transversal que afecte a toda una organización, tenemos que tener un enfoque hacia proyecto. Naturalmente, la herramienta, la solución puede tener más o menos funcionalidad y podemos ir avanzando. Pero la clave en estos tipos de proyectos es entender cómo vamos a implantarlo en la organización. Por ir acabando, sobre todo, como veis, han sido 6 claves con un poco de presentación, un poco de vídeo. Estas 6 claves las he puesto en modo circular, puesto que ninguna de ellas por sí sola es suficiente, todas son necesarias, pero hay que entender que tiene que ser una plataforma para la organización. El concepto de la IA, cuidado con ese concepto de la IA, que hemos de entender cómo la utilizamos en nuestros procesos de negocio del día a día. 3, servicios digitales de calidad y un único punto central con el cual debemos poder consumir toda la información que tengamos en los sistemas de información. El dilema del prisionero, el gobierno del dato, la necesidad de tener una clara estrategia en gobierno del dato, sobre todo para conseguir la cooperación y, por tanto, el valor añadido. Automatización, consecuencias automáticas, lo que hemos comentado, cómo conectamos un mundo con otro. Y, finalmente, lo que llamamos viabilidad operativa o proyecto que nos lleva a llevar al éxito. Y hablando de claves, sobre todo, tengo la suerte de contar ahora con un experto en claves de transformación, que lo que vamos a hacer es que van a subir y nos van a explicar su experiencia y visión al respecto. ¿Vale? No sé si tengo sonido. ¿Sí? Hola. Sí, tenemos sonido. Buenos días, casi tardes a todos. A Jordi y a mí nos toca poner fin a este bloque de Berger Lebro en la 6ª edición de CENIS 2026. Mi compañero Juanma nos dejaba esas 6 claves de la nueva administración inteligente. Es realmente un clip, es cambiar de mentalidad, es cambiar el paradigma, es tener una visión diferente, una visión
que precisamente el invitado que aquí me acompaña pues comparte y contribuye y ha contribuido a hacer realidad esa administración inteligente. Porque además, me lo contabas hace un ratito, tú hace cosa de menos de un año veías una solución y dijiste, esto es lo que estoy buscando, esto es lo que tengo en la cabeza y está siendo realidad, ¿no? Es un poco cómo te vinculas tú de alguna manera con este proyecto. Pues con la nueva necesidad que tenemos de la administración electrónica. Yo hablo de la administración electrónica real, que necesitamos. Pues nosotros empezamos en la Diputación en el 2008, empezamos con una solución tecnológica, con procedimientos. Tardamos 4 años a darnos cuenta de que la gente de los ayuntamientos no sabía lo que era un expediente. No te he presentado bien del todo. Jordi Castañé viene de Diputación de Girona, si bien en la diapositiva se podía identificar. Vamos a conocernos un poquito mejor, vamos a conocerte un poquito mejor, porque tú tienes una larga trayectoria en todo lo que tiene que ver, lógicamente, con la administración pública, pero sobre todo con la transformación digital y con la administración electrónica. Cuéntanos un poquito ese background, así rápido, porque vamos, pues ya mira, sabes, va a ser una mini entrevista. Puedo ligarlo con lo que te estaba contando ahora, ¿no? Bueno, llevo 26 años yo en Diputación de Girona, pero desde el 2008 tengo como 2 etapas, ¿no? Y nos podemos centrar a partir del 2008, que me encargaron poner en marcha la Oficina de Administración Electrónica para dar servicio a los ayuntamientos más pequeños, ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes, pero hay muchos de 500, de 1.000 habitantes, son ayuntamientos muy pequeños. Y tardamos 4 años a darnos cuenta de que no sabían lo que era un expediente. Solo había expedientes de subvenciones y de obras y nada más. En tu rol actual, ¿cuáles son los retos, desafíos en cuanto a administración electrónica reales a los que te enfrentas y que bueno, verías solucionado con una solución como esta, como la que presentamos hoy aquí? Sí, pues el reto sería, después del recorrido que tuvimos, conseguimos una solución, un modelo, con un modelo de trabajo, con una herramienta adaptada al modelo de trabajo. Y creo que ahora ya lo hemos gastado, digamos, y necesitamos, el reto sería conseguir que definir para el 2030 qué herramientas van a necesitar los ayuntamientos. Y necesitamos que sean herramientas proporcionales y sostenibles. Tengo un amigo que trabaja en Amazon, el otro día hablaba con él, y me dijo, en Amazon lo tenemos todo robotizado, pero no todo. Necesitamos un mensaje para las oficinas y ponemos un cartel de papel en la pared, porque es lo más sostenible, lo más rápido y lo más mantenible, ¿no? Y debería ser un poco el modelo que debemos hacer y sobre todo no podemos hacerlo solos. Como decía antes Rafa, que decía, no es una opción, es una obligación. Ahora también colaborar no es ni una opción ni una voluntad, sino que es una obligación y debemos hacerlo todos juntos, tanto administraciones como empresas, estandarizando y definiendo modelos comunes. Porque en esta nueva era, en este nuevo paradigma y con tu largo recorrido, tu larga experiencia, seguramente tienes identificados todos aquellos elementos que realmente producirían esa disrupción, ese cambio, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Matamos a la burocracia? ¿La agilizamos? ¿Qué hacemos? Sí, bueno, aquí yo creo que hay 2 cosas. Una, sacar el foco del documento. Seguimos con el objetivo de que al final de tramitación debemos tener un PDF firmado y esto debemos eliminarlo. Eso no es digitalizar. Esto no es digitalizar. Matamos el PDF también, ¿no? Sí, el PDF y los Excels. Que tantos sustos nos dan por otra parte. Sí. Y sobre todo el concepto principal sería administración electrónica real. Tengo un compañero también que hablamos hace unos días y me decía, tú no te sumas a las modas. Empezamos hablando de administración electrónica, luego vino el boom de la transparencia, de los datos abiertos, de la IA, y tú sigues hablando de administración electrónica. Yo digo, es que no tenemos la administración electrónica. Para mí la administración electrónica es tener todo. Cuando consigamos tener la administración electrónica vamos a tener transparencia, vamos a poder aplicar bien la IA, vamos a tener datos abiertos, y un ejemplo muy claro son los portales de transparencia. El otro día leí, creo que era de Borja, no sé lo que atribuir a él, Borja Colón,
en LinkedIn, pero creo que lo leí de él, pero como mínimo no es mío, que los portales de transparencia son cementerios de PDFs. Hemos convertido portales de transparencia en cementerios de PDF y te propongo, si quieres, un ejercicio, cuando salgamos, coges 3 ayuntamientos que tengas de referencia, que hagan las cosas bien y navega por su portal de transparencia. Y cronómetro en mano, a ver cuánto tardas a encontrar incongruencias, datos contradictorios, enlaces rotos, PDFs hechos a mano. Yo lo he hecho con mis 3 ayuntamientos de referencia y he tardado menos de 5 minutos. La semana pasada dije, vamos a subir al nivel. ¿Qué ayuntamiento puede ser que lo tenga bien? Probé con el Ayuntamiento de Madrid. Realmente tardé 10 minutos en encontrar un PDF elaborado a mano y que casi podría estar justificado. Digo, bueno, estoy contento de que el Ayuntamiento de Madrid haga las cosas bien, pero estoy seguro que el 80% de los ayuntamientos no consiguen este nivel. Hablábamos del documento, pero sin duda la palabra, además de la otra, inteligencia artificial, la palabra dato ha vuelto con fuerza precisamente, un poco arropada de esa inteligencia artificial a la que hay que arrojar datos buenos y datos sin sesgos para que nos devuelva realmente una ayuda de calidad. ¿Cómo valoras tú ahora mismo el dato? Está claro que las administraciones tenéis muchos datos, manejáis datos muy sensibles, por lo cual también sois vulnerables a los ciberataques. ¿Cómo valoras la importancia ahora mismo del dato y cómo engancha esto con esa nueva solución, con la solución de una administración realmente inteligente y realmente digitalizada, una administración real, como tú dices? Debemos cambiar las bases y creo que debemos cambiar las reglas del juego. Creo que todo este enfoque al dato nos va a permitir, o sea, debemos conseguir soberanía al dato y estándares. Y esto nos va a permitir... ¿Me quieres decir algo? No. Vale. Creo que esto nos debe permitir cambiar las reglas de contratación que tenemos, de relación que tenemos administraciones y empresas. Porque todos somos captivos de nuestros monstruos, digo yo, que es el gestor de expedientes. Tanto las administraciones, si queremos cambiar de empresa, es un marrón muy grande. Pero las empresas también muchas veces sois captivos de vuestro gestor de expedientes porque es muy grande, debéis evolucionarlo, no sois capaces a veces, o es una inversión muy grande, continuar evolucionándolo y hay empresas ya que se están hundiendo porque no son capaces de gestionar este monstruo. Se trata de gobernar la gobernanza del dato, gestionarlos y definir, que realmente... definir modelos comunes, ¿sí?, que desde la administración podamos marcar las normas de relación y tengamos un núcleo, como decíais también, un estándar que nos resuelva de forma genérica la mayoría de expedientes, pero luego que podamos definir verticales, soluciones verticales para definir casos concretos de contratación, de subvenciones, de lo que sea. Que las áreas se hablen, ¿no?, entre ellas también para ese... Y que se hablen, evidentemente, que se hablen todos y esto yo creo que nos va a abrir el mercado y nos va a dar muchas más posibilidades a todos. Porque el dato es importante, lógicamente, para alimentar una IA de calidad, ¿no?, pero sobre todo también es importante a la hora de generar análisis y tomar decisiones predictivas y... esa otra palabra maestra que siempre sale en los congresos y en los foros, la planificación. No sé si tengo tiempo, me está cortando aquí. Sí, vamos muy deprisa, estoy ultimando ya, sí. Bueno, quería dejar un concepto que me parece muy importante, que es, estamos hablando mucho de datos, de inteligencia artificial, creo que es muy importante invertir en capacitación, capacitación de los empleados públicos. O sea, no podemos permitirnos, por ejemplo, una diputación tener un auxiliar administrativo que sea experto en tramitar subvenciones. Debemos tener personas que sean expertas en automatizar trámites de subvenciones. Y digo, yo me imagino, hablando a 4 años vista, al 2030, si hacemos una inversión en capacitación, que capacitación no es formación, es un aprendizaje continuo y conectado con la realidad. Conecta con la última pregunta que tenía preparada para ti. Si tuvieras que establecer un plan de acción para las administraciones, ¿no?, a medio plazo, te diría yo, ¿qué prioridades, qué capacidades, qué recursos, sin duda, reservarías para ponernos a trabajar desde el presente y que nos aseguren el mejor futuro en la gestión de la administración? Pues yo creo que debemos poner foco en 3 cosas, en capacitación, en la calidad del dato y en la soberanía del dato.
Y sobre todo esto, la capacitación, para terminar con lo que estaba contando, que debemos tener profesionales de la administración pública que tengan formación o conocimiento o que sean capaces de innovar, de hablar de gestión del cambio, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de comunicación clara, que tengan todos los conceptos transversales que haga falta, y esto nos va a dar... Y no olvidarnos de una cosa muy importante, que la gestión de la administración debe corresponder a dar un buen servicio, un servicio de calidad al ciudadano, que eso a veces se nos olvida, y precisamente se hacen todos estos esfuerzos para posibilitar ese servicio de excelencia a la ciudadanía, ¿no? Esa debe ser la meta. Pues el tiempo nos persigue, vamos mal de tiempo. Muchísimas gracias, Jordi, por compartir esa visión, por estar ahí contribuyendo a acelerar, a mejorar y hacer futurible esa administración electrónica, esa administración inteligente que todos queremos. Esto es un paso más. Nosotros estamos dando pasos, los habéis podido ver a través de la ponencia de mi compañero Juanma, pero esto tiene que continuar. Acaba la entrevista, acabará CENIS, acabará nuestro bloque, pero esto es cuestión de dar pasos, y el siguiente paso lo tenéis en pantalla. Yo os invito, os emplazo el próximo 5 de marzo, a la hora que marca la pantalla, a que os inscribáis a un webinar online donde vamos a ver corregido y aumentado todo lo que hemos escuchado hoy, y además es posible que abramos un espectro de dudas y preguntas y podamos contestar pues, más cuestiones de las que hoy se han podido suscitar en estos 40 minutos. Muchísimas gracias por vuestro interés y nos vemos pronto. Gracias.